Hay juegos que decepcionan porque salen mal y otros que directamente parecen un producto distinto al que enseñaron en sus trailers. Gráficos espectaculares, mundos llenos de vida, mecánicas revolucionarias y promesas que desaparecieron en cuanto llegó el lanzamiento. Por eso, hoy vamos con 10 juegos cuyos trailers nos vendieron una fantasía que nunca llegó a existir. Y comenzamos el vídeo con Gotham Knights, un juego que parecía destinado a continuar el legado de Batman Arkham, pero que terminó cambiando los combates intensos y la Gotham oscura de sus trailers por una experiencia mucho más lenta, repetitiva y muy limitada. Gotham Knights fue uno de esos juegos que, viendo sus trailers, parecía que iba a convertirse en el gran heredero de la saga de Batman Arkham. Warner Bros. Nos enseñaba una Gotham enorme, oscura y llena de criminales, 4 héroes completamente diferentes y un sistema cooperativo que prometía hacernos sentir dentro de un auténtico cómic de DC. El problema es que el producto final no se parecía tanto a aquella fantasía. Los primeros vídeos estaban muy bien trabajados, los combates parecían rápidos, contundentes y cinematográficos, cada golpe tenía impacto, los personajes se movían con agilidad y los enemigos daban la sensación de reaccionar de manera realista. Después llegabas al juego y descubrías un combate mucho más lento, repetitivo y pesado, con enemigos que parecían esponjas de daño. En lugar de sentirte como un héroe, muchas veces parecía que estabas golpeando a un ladrón cualquiera durante varios minutos. También vendieron Gotham como una ciudad viva y peligrosa, pero al explorarla se sentía bastante vacía. Habían pocos peatones, poco tráfico y actividades secundarias que se repetían constantemente. Ibas de un crimen a otro, interrogabas a un enemigo, recogías pistas y volvías a empezar. Y luego estaba el apartado técnico. En los trailers, la iluminación, las animaciones y los escenarios parecían espectaculares. Sin embargo, el juego llegó limitado a 30 FPS en consolas, sin modo rendimiento, algo difícil de entender en un título centrado en el combate y el movimiento. Además, sufrió problemas de rendimiento, animaciones extrañas y una conducción bastante torpe. Aunque al menos Gotham Knights conservaba parte de lo que habían enseñado. El siguiente juego se convirtió en uno de los ejemplos más famosos de downgrade de toda una generación. Pasamos a The Division. Este fue uno de los ejemplos más claros de cómo un tráiler puede venderte una experiencia casi perfecta y luego entregarte algo mucho más normal. Cuando Ubisoft lo presentó, parecía que estábamos ante el futuro de los videojuegos. Una Nueva York devastada, gráficos increíbles, una iluminación brutal, nieve dinámica, destrucción detallada y un mundo online donde cada esquina podía convertirse en una historia distinta. El famosísimo tráiler del E3 mostraba una ciudad viva dentro del caos. Los personajes se comunicaban de una forma natural, planificaban ataques, utilizaban dispositivos tecnológicos y se enfrentaban a otros jugadores en situaciones que parecían totalmente improvisadas. Todo tenía un aspecto muy realista, casi como si fuera una película interactiva. El problema llegó cuando el juego salió y muchos descubrieron que aquella versión simplemente no existía. El bajón gráfico fue evidente, la iluminación era más simple, las partículas habían perdido calidad, los escenarios no tenían el mismo nivel de detalle y la destrucción estaba mucho más limitada. No era un juego feo ni mucho menos, pero al compararlo con los trailers parecía otro producto. Ubisoft había enseñado una versión tan preparada y espectacular que cualquier resultado final iba a parecer inferior. Además, los vídeos que hacían pensar que sobrevivir en Nueva York sería una experiencia tensa y realista. Sin embargo, gran parte del juego consistía en disparar cientos de balas a enemigos que llevaban una sudadera y podían resistir como si fueran los tanques. Veías a un delincuente normal, le vaciabas varios cargadores en la cabeza y seguía corriendo. Aquello rompía bastante la sensación de realismo que te habían vendido. The Division acabó mejorando con el paso del tiempo, pero otros juegos ni siquiera lograron recuperar la confianza de sus seguidores, y pocos regresos fueron tan decepcionantes como el de Saints Row. El reboot de Saints Row intentó convencernos con sus trailers de que la saga iba a regresar completamente renovada, pero manteniendo toda esa locura que le había antes hecho especial. Nos vendieron una ciudad enorme, personajes carismáticos, atracos espectaculares, persecuciones explosivas y una libertad total para construir nuestro propio imperio criminal. Sonaba bien, pero el resultado final fue bastante diferente. En los trailers, Santo Ileso parecía una ciudad llena de vida, actividades y posibilidades.
Cada misión estaba cargada de acción, los tiroteos parecían rápidos, las explosiones eran constantes y los protagonistas daban la impresión de formar un grupo divertido. Sin embargo, al jugarlo, la ciudad se sentía vacía, artificial y llena de actividades repetitivas que perdían la gracia demasiado rápido. También prometieron una historia sobre crear una organización criminal desde cero. La idea era empezar siendo unos desconocidos y terminar controlando toda la ciudad. El problema es que los protagonistas no parecían criminales peligrosos, sino un grupo de compañeros de piso intentando pagar sus préstamos. Las conversaciones eran forzadas, el humor fallaba constantemente y casi ningún personaje conseguía transmitir el carisma de los antiguos Saints. El combate tampoco era tan espectacular como parecía. Los enemigos aguantaban demasiadas balas, la IA era muy básica y los tiroteos acababan convirtiéndose en enfrentamientos repetitivos. Pero el mayor problema fue el estado técnico. El juego salió lleno de errores, personajes atravesando objetos, vehículos volando sin motivo, misiones que no avanzaban y partidas cooperativas que daban muchos problemas. Saints Row perdió gran parte de la personalidad de sus entregas anteriores, pero el siguiente juego ni siquiera tenía una saga famosa detrás. Solo necesitó unos cuantos trailers espectaculares para disparar las expectativas. Estoy hablando de Biomutant. Sus trailers enseñaban un mundo enorme, colorido y extraño, lleno de criaturas mutantes, combates espectaculares, armas improvisadas y una libertad casi absoluta para crear a nuestro personaje. Parecía una mezcla entre Zelda, Devil May Cry y un RPG de mundo abierto. El problema es que cuando finalmente salió, muchas de aquellas promesas se quedaron en una simple fachada. En los vídeos, el combate parecía preciso, rápido y lleno de posibilidades. El protagonista saltaba, disparaba, utilizaba poderes especiales y cambiaba de arma constantemente. Todo daba la sensación de ser muy dinámico. Sin embargo, al jugarlo, los golpes apenas tenían impacto, las animaciones eran bastante extrañas y muchos de los enfrentamientos terminaban siendo bastante repetitivos. Habían muchas armas y habilidades, sí, pero pocas conseguían que el combate fuese realmente profundo. El mundo abierto también parecía espectacular. Los trailers mostraban paisajes enormes, ruinas misteriosas, criaturas gigantes y zonas completamente diferentes. Y visualmente el juego tenía momentos muy bonitos, pero explorar acababa cansando porque muchas misiones eran casi iguales. Llegabas a un lugar, derrotabas enemigos, recogías objetos y seguías avanzando. Y otro gran problema fue la narrativa. Biomutant intentaba contar una historia importante sobre la contaminación, las tribus y el destino del mundo. Sin embargo, prácticamente todo estaba narrado por una única voz. Los personajes hablaban mediante sonidos extraños y después el narrador traducía lo que habían dicho. Al principio resultaba curioso, pero después de varias horas terminaba rompiendo el ritmo y haciendo que todas las conversaciones parecieran iguales. Biomutant prometió más profundidad de la que realmente tenía, pero al menos todas sus ideas principales llegaron al juego. Con Overwatch 2, en cambio, desapareció precisamente el contenido que justificaba la existencia de la secuela. Blizzard no te vendió en sus trailers una simple actualización del primer juego, vendían una secuela de verdad, con una campaña cooperativa enorme, misiones rejugables, árboles de habilidades y una historia que por fin iba a aprovechar todo el potencial de sus personajes. Los vídeos cinemáticos eran espectaculares. Veíamos a Winston reuniendo otra vez al equipo, a Genji apareciendo en el momento perfecto, a Reinhardt luchando contra los robots gigantes y a todos los héroes colaborando como si estuviéramos ante una película de animación. Parecía que Overwatch iba a dejar de ser solamente un multijugador competitivo para convertirse también en una aventura cooperativa completa. El gran reclamo era el modo PvE. Blizzard prometió misiones con progresión, talentos exclusivos y distintas formas de personalizar a cada héroe. Podías mejorar habilidades, crear configuraciones diferentes y repetir las misiones con tus amigos. Esa era básicamente la razón por la que se llamaba Overwatch 2 y no simplemente una actualización gratuita. Pero el juego salió sin esa campaña. Lo que recibimos al principio fue prácticamente el mismo multijugador, con algunos mapas nuevos, 3 héroes, equipos reducidos de 6 contra 6 a 5 contra 5 y un sistema de monetización mucho más agresivo. Las cajas de botín desaparecieron, pero fueron sustituidas por pases de batalla.
batalla, una tienda con precios elevados y héroes que inicialmente estaban bloqueados tras la progresión. Y lo peor llegó después, cuando Blizzard anunció que el modo PvE ambicioso con sus árboles de habilidades y toda aquella progresión prometida había sido cancelado. Más tarde lanzaron unas pocas misiones de historia de pago, pero estaban muy lejos de aquella experiencia enorme y rejugable que aparecían en los trailers. Blizzard nos vendió una secuela que terminó pareciendo una actualización, pero Ubisoft fue todavía más lejos, con un juego que pasó años prometiendo la aventura pirata definitiva. Evidentemente, estoy hablando de Skull and Bones. Sus primeros trailers mostraban batallas navales gigantescas, abordajes brutales, barcos completamente personalizables y un océano peligroso donde podías hacerte rico, traicionar a otros jugadores y convertirte en el pirata más temido del mundo. Parecía que Ubisoft iba a coger lo mejor de Assassin's Creed 4 Black Flag y convertirlo en algo todavía más grande. El problema es que aquella fantasía pirata fue desapareciendo poco a poco. Después de años de retrasos, reinicios y cambios de dirección, el juego llegó convertido en una experiencia mucho más limitada. Los trailers hablaban de dominar los mares y construir tu propia leyenda, pero gran parte de la aventura consistía en navegar de un punto a otro, recoger recursos, fabricar objetos y repetir encargos bastante parecidos. Ubisoft seguía promocionándolo como un mundo abierto inmersivo, con combates navales emocionantes y contenido constante, pero la variedad inicial se quedaba muy corta. Y luego estaba el problema más evidente: no podías vivir realmente la fantasía de ser un pirata. Apenas podías explorar libremente las islas, no existían grandes combates con espada y los abordajes se resolvían mediante una animación. En lugar de bajar de tu barco, saltar sobre la cubierta enemiga y pelear contra su tripulación, simplemente reducías su vida, pulsabas un botón y veías una pequeña escena. Los combates navales podrían ser entretenidos durante un rato, pero acababan siendo demasiado mecánicos. Disparabas, esperabas que se recargaran los cañones, recogías materiales y buscabas equipo con números mejores. Y para empeorar las cosas, Ubisoft llegó a presentarlo como una producción de categoría cuádruple A, aumentando todavía más las expectativas. De los océanos enormes de Skull and Bones pasamos a unos campos de batallas enormes que también terminaron sintiéndose sorprendentemente vacíos, porque el tráiler de Battlefield 2042 fue increíble, pero su lanzamiento fue una historia completamente diferente. Este fue uno de esos juegos que consiguió engañarnos desde el primer tráiler, porque todo lo que habían enseñado parecía diseñado para hacer feliz a cualquier fan de la saga. Habían tornados gigantes, mapas enormes, helicópteros cayendo del cielo, combates con más de 100 jugadores y momentos completamente absurdos pero espectaculares. Parecía que Battlefield iba a regresar por todo lo alto. El tráiler incluso recuperaba escenas inspiradas en jugadas famosas de la comunidad, como saltar de un avión, disparar un lanzacohetes y volver a entrar en la cabina. Era prácticamente una carta de amor a los jugadores veteranos. El mensaje estaba claro: este Battlefield entendía perfectamente lo que hacía especial a la saga. Pero el juego salió y la realidad fue bastante diferente. Para empezar, estaba lleno de errores, personajes atravesando paredes, vehículos comportándose de una forma muy extraña, animaciones rotas, problemas de conexión y partidas donde todo parecía estar a punto de desmoronarse. Aquellos mapas grandes parecían campos de batalla impresionantes que acababan sintiéndose muy vacíos, porque habían enormes distancias sin apenas coberturas ni lugares interesantes. También eliminaron muchas funciones básicas que los jugadores daban por hechas. Faltaba un marcador tradicional, no había chat de voz al principio, y el sistema de clases fue sustituido por especialistas con habilidades propias. Esto hizo que los soldados dejaran de parecer parte de dos ejércitos enfrentados. Podías encontrarte al mismo personaje luchando en ambos bandos, algo que rompía bastante la ambientación. Los trailers mostraban guerras caóticas, intensas y cinematográficas. El tornado era impresionante las primeras veces, pero después descubrías que apenas cambiaba realmente la partida. Battlefield 2042 utilizó la nostalgia para recuperar a los seguidores veteranos, y Ubisoft aplicó una estrategia muy parecida con Assassin's Creed Mirage, prometiendo una vuelta completa a los orígenes de la saga. Mirage fue vendido como el gran regreso a los orígenes de la saga. Ubisoft sabía perfectamente que muchos jugadores estaban cansados de los mundos gigantescos, los niveles, el equipo con estadísticas y las aventuras interminables de más de 100 horas. Por eso, sus trailers insistían constantemente en una idea muy concreta:
esto volvería a sentirse como el primer Assassin's Creed. Nos enseñaron una Bagdad densa, llena de callejones, tejados y multitudes. Basim parecía un asesino rápido, sigiloso y letal, capaz de moverse por la ciudad con una agilidad espectacular. Los vídeos mostraban infiltraciones cuidadas, asesinatos creativos, herramientas clásicas y una ambientación que recordaba muchísimo a las primeras entregas. Parecía que Ubisoft había escuchado finalmente a los fans. El problema es que al jugarlo se notaba demasiado que Mirage estaba construido sobre la base de Assassin's Creed Valhalla. El movimiento de Basim era más ligero que el de Eivor, pero seguía sintiéndose rígido, pesado y poco preciso. El parkour no tenía la profundidad ni el control de juegos como Unity. Muchas veces quería saltar hacia un lugar concreto y Basim terminaba agarrándose a cualquier pared, ventana o saliente cercano. El sigilo era claramente más importante, pero tampoco resultaba tan avanzado como sugerían los trailers. La IA se comportaba de una forma bastante extraña, los enemigos olvidaban rápidamente que te habían visto, y muchas infiltraciones se resolvían abusando de silbidos, escondites y cuchillos arrojadizos. Más que una evolución del sistema clásico, parecía una versión simplificada de mecánicas que la saga llevaba utilizando durante años. El siguiente caso fue todavía más grave, porque se presentó como un thriller moderno y cinematográfico creado por uno de los responsables de GTA. Pasamos a Mind's Eye. Detrás estaba Leslie Benzies, antiguo productor de GTA, y los trailers enseñaban persecuciones espectaculares, tiroteos cinematográficos, una ciudad futurista, conspiraciones, IA y una historia que parecía sacada de una película de ciencia ficción. El mensaje era clarísimo: aquí viene una superproducción capaz de competir con los grandes. El problema es que los vídeos estaban cuidadosamente montados para enseñar únicamente los momentos más impresionantes. Veíamos coches explotando, drones atacando, soldados avanzando entre el caos y escenas muy pulidas, pero al empezar a jugar descubrías una aventura mucho más rígida, anticuada y limitada de lo que parecía. Las misiones seguían una estructura demasiado básica. Conducías hasta un punto, escuchabas una conversación, disparabas a varios enemigos y repetías el proceso. La ciudad de Red Rock parecía enorme en los trailers, pero no funcionaba como un mundo abierto lleno de libertad. Era más bien un decorado bonito por el que pasabas siguiendo instrucciones, con pocas razones para explorar o desviarte del camino marcado. El combate tampoco tenía la intensidad prometida. Los disparos se sentían simples, la IA reaccionaba de una manera absurda, y muchas secuencias estaban tan controladas que cualquier pequeño error podía obligarte a repetirlas. Hasta las persecuciones, que eran uno de sus mayores reclamos, acababan resultando torpes y muy poco emocionantes. Y después estaba el estado técnico. Mind's Eye llegó con caídas de rendimiento, cierres y errores completamente surrealistas, coches que salían volando, personajes atravesando objetos y físicas capaces de destruir cualquier momento serio. Incluso con equipos muy potentes tuvieron dificultades para mantener un rendimiento estable. Hemos caminado por el mundo como gigantes. Mind's Eye utilizó el nombre de Leslie Benzies para aumentar las expectativas, pero el último juego hizo algo parecido, recordándonos constantemente su conexión con uno de los cooperativos más queridos de la historia. Y cerramos con Back 4 Blood, el supuesto heredero de Left 4 Dead. Desde sus primeros trailers no paraban de recordarnos que esto estaba creado por Turtle Rock Studios, el equipo responsable de Left 4 Dead original. El mensaje era evidente: esto iba a ser prácticamente Left 4 Dead 3, pero más moderno, más grande y con muchas más posibilidades. Los vídeos promocionales enseñaban hordas enormes, monstruos gigantescos, tiroteos intensos y 4 supervivientes colaborando perfectamente. Todo parecía rápido, caótico y muy cinematográfico. Además, el sistema de cartas prometía que cada partida sería diferente, porque podríamos crear configuraciones, mejorar habilidades y adaptarnos a los retos que fuera lanzando el director del juego. Sobre el papel sonaba como una evolución perfecta. El problema es que cuando empezabas a jugar, aquella acción tan directa quedaba enterrada bajo estadísticas, accesorios, tipos de munición y cartas. En lugar de entrar, elegir un arma y destrozar infectados con tus amigos, primero tenías que preparar una baraja y pensar qué mejoras combinaba mejor. No era necesariamente un mal sistema, pero hacía que la experiencia fuese mucho más inmediata que la mostrada en los trailers. Los enemigos especiales tampoco ayudaban. En Left 4 Dead eran fáciles de reconocer y cada uno cumplía una función muy clara. Aquí aparecían distintas variantes bastante parecidas entre sí, algunas capaces de resistir una cantidad absurda de disparos. Y para rematar, jugar solo era todavía peor. Los compañeros controlados por la IA podían quedarse atascados, ignorar objetivos o abandonarte cuando más lo necesitabas. Para rematarlo, el juego se lanzó sin permitir que los jugadores en solitario consiguieran la progresión normal de la campaña.
campaña, una decisión muy criticada que posteriormente tuvo que modificarse. Y al final, estos 10 juegos tuvieron unos trailers que nos prometieron auténticas revoluciones, pero que terminaron ofreciendo experiencias mucho más limitadas, repetitivas o directamente diferentes. Y ahora dime tú, ¿qué juego sentiste que te engañó más con sus trailers? Te leo en comentarios, y déjame algunos más en los comentarios para una siguiente parte. Si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil y suscríbete si todavía no lo estabas, que muchos veis los vídeos y no estáis suscritos, así que darle al botón de abajo que es gratis y ayudáis un montón. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.